Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que veas el video. Mi nombre es Ana Marina Morales García. El día de hoy vamos a hablar sobre regulación de los compartimientos del líquido corporal. Estos se dividen en líquido extracelular e intracelular. Bueno, comenzando hablaremos sobre volumen y osmolalidad de los líquidos intracelular y extracelular en estados anormales. Primero quiero mencionarte que osmolalidad y osmolaridad son dos medidas médicas, solo que la osmolaridad se representa en osmoles por litro y la osmolalidad en osmoles por kilogramo. Pero para fines de este tema utilizaremos más la medida osmolaridad. Bueno, continuando, quiero mencionar también que existen factores que pueden modificar el volumen intra y extracelular. Algunos de estos factores son la retención del agua, el exceso de ingesta de agua, deshidratación, pérdida de grandes cantidades por el aparato digestivo, la pérdida de cantidades anormales a través del sudor o la infusión intravenosa de diferentes soluciones. Bueno, en la imagen observamos el efecto de la adición de soluciones salinas al líquido extracelular. Lo que observamos en la primera imagen es la división de los compartimientos del líquido intra y extracelular. El rosa es líquido intracelular y el amarillo extracelular. En la parte de abajo observamos que se mide en volumen por litros y la parte de hacia arriba observamos que aparecen 200, 300, que estos son miliosmoles por litro. Bueno, en la figura A observamos que si se agrega una solución isotónica, aumenta el volumen del líquido extracelular y la osmolaridad no cambia, o sea, continúa normal. En la figura B, si agregamos una solución hipertónica, vemos la disminución del compartimiento en el líquido intracelular, el aumento en el líquido extracelular y el aumento de la osmolaridad, como lo indican las flechitas. En la figura C, observamos que si añadimos una solución hipotónica, la osmolaridad disminuye, hay mayor aumento en el compartimiento del líquido intracelular, mientras que en el líquido extracelular se aumenta, pero muy poco. Continuemos. Las soluciones de glucosa y otras para la nutrición. Bueno, la solución de glucosa más utilizada es al 5% y esta es para personas con deshidratación, pero aquí la vamos a emplear para aquellas personas que no pueden ingerir por sí solas la cantidad adecuada de nutrientes. Esto nos lleva a decir que después de metabolizar la glucosa y otros nutrientes, a menudo existe un exceso de agua, en especial si se añade a la solución glucosada un líquido adicional. De manera normal, lo que los riñones harían sería secretarla en forma de orina muy diluida. Y como resultado obtendríamos la adición al cuerpo solo y exclusivamente de nutrientes. Continuando, vamos a hablar sobre anomalías clínicas de la regulación del volumen de líquido, que son hiponatremia e hipernatremia. Como vemos, la osmolaridad plasmática no se mide de forma rutinaria, pero debido a que el sodio y sus aniones asociados, principalmente el cloruro, representan más del 90% del soluto en el líquido extracelular, la concentración de sodio plasmático es un indicador más razonable de la osmolaridad plasmática en muchas condiciones. Bueno, para esto vamos a ver que principalmente se lleva a cabo la evaluación del estado hídrico a través de la concentración plasmática.
Bueno, para esto, cuando la concentración plasmática de sodio se reduce por debajo de 142 miliequivalentes por litro, podemos decir que una persona tiene hiponatremia. Y cuando la concentración de sodio plasmático se eleva por encima de lo normal, se dice que una persona tiene hipernatremia. Pero, ¿a qué nos referimos con hipo e hipernatremia? Bueno, la hipo es un bajo nivel de plasma en la sangre. O sea, este es demasiado bajo y en este hay retención de líquidos. Y la hipernatremia es el aumento del sodio en la sangre. Y este se debe al poco consumo de agua. Continuando en el cuadro, podemos observar que vamos a hablar sobre anormalidades de la regulación del volumen de líquidos corporales, hiponatremia e hipernatremia. Principalmente encontramos que la hiponatremia puede subdividirse en deshidratación y sobrehidratación. La hiponatremia por deshidratación es una pérdida primaria de sodio y se acompaña algunas ocasiones por la reducción del volumen de líquido extracelular. Hay trastornos que causan la hiponatremia, son la diarrea y vómitos. El consumo excesivo de diuréticos hacen que el riñón inhiba su capacidad de conservar sodio y ciertos tipos de nefropatías que pueden causar pérdida de sodio. Bueno, y observamos también que la concentración de plasmática de sodio disminuye, el volumen extracelular del líquido disminuye y el volumen intracelular aumenta. Continuando, tenemos a la hiponatremia por sobrehidratación. Esta se da debido al exceso de secreción de la hormona antidiurética. Esto hace que la reabsorción de agua por los túbulos renales aumente y también se da por tumores broncogénicos. Y aquí observamos, al igual que en la hiponatremia por deshidratación, el plasma de sodio disminuye, la concentración de volumen extracelular aumenta y al igual que el volumen intracelular aumenta. Después continuamos con la hipernatremia por deshidratación. Esta puede ser causada por diabetes insípida o por sudoración excesiva. Vemos que también el nivel de concentración de plasma de sodio aumenta, el volumen extracelular disminuye, al igual que el intracelular. Después continuamos con la hipernatremia por sobrehidratación. Esta se da por la enfermedad de Cushing o el aldosteronismo primario. Y podemos observar que la concentración de sodio aumenta, el volumen extracelular aumenta, pero en el volumen intracelular disminuye. Vamos a continuar con la explicación de nuestro tema. Edema. Exceso de líquido en los tejidos. Para ser más conscientes sobre este tema, se debe a la presencia de exceso de líquido en los tejidos corporales. En algunos casos, el edema se produce principalmente en el compartimento del líquido extracelular, pero también puede implicar la acumulación en el líquido intracelular. Y como ya lo dijimos, pues existen dos tipos de edema, el intra y el extracelular. El edema intracelular puede ser causado por hiponatremia. ¿Por qué por hiponatremia? Pues esto se debe principalmente a los rápidos cambios en el volumen celular como consecuencia de la hiponatremia.
Hay efectos profundos en la función de los tejidos y los órganos, especialmente a nivel encefálico. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una rápida reducción en la concentración de sodio en plasma? Pues provoca un fallo en las células encefálicas, lo que provoca un edema a nivel intracelular. Como segunda causa tenemos la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos y la falta de nutrición adecuada para las... Pero no solo está en estas partes o en estas causas se da el edema intracelular, también puede producirse en los tejidos inflamados, ya que la inflamación suele aumentar la permeabilidad de las membranas celulares, lo que permite al sodio y a otros iones difundir hacia el interior de la célula, con la posterior entrada del agua por la osmosis al interior de las células. Bueno, continuando, vamos a encontrar al edema extracelular. Este se produce cuando se acumula un exceso de líquido en los espacios extracelulares, que pueden ser una fuga normal del líquido del plasma hacia los espacios intersticiales a través de los capilares, o la imposibilidad del sistema linfático de devolver el líquido a la sangre desde el intersticio, lo que se conoce como linfidema. También es muy importante mencionar que el edema se puede dar más comúnmente o frecuentemente en las extremidades, ya sea en brazos, en piernas. También es común en la cara, bueno, en el rostro, donde puede salir a nivel de los ojos, y en las piernas, pues como vemos, se encontré que es más común en los pies, como lo podemos observar en la imagen. Continuando, hablaremos sobre el linfidema. Pues el linfidema, como ya lo mencioné, es la imposibilidad del sistema linfático de devolver el líquido a la sangre desde el intersticio, lo que se conoce como linfidema o edema intersticial. Este se da cuando los vasos linfáticos no pueden cumplir su función o está gravemente deteriorados debido a obstrucción o pérdida de los mismos vasos. En este caso el edema es especialmente intenso porque no hay otra forma de extraer las proteínas plasmáticas que salen del intersticio. El aumento de la concentración de proteínas eleva la presión coloidosmótica del líquido intersticial, lo que arrastra incluso más líquido fuera de los capilares. Y también puede ser producido o darse en personas que padezcan un tipo de cáncer específico o en personas que hayan sido intervenidas quirúrgicamente, en donde se eliminen o se obstruyan pues los ya mencionados vasos linfáticos. Entre otras causas del edema extracelular encontramos el que es causado por una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de cumplir con las funciones de abastecimiento a todo el cuerpo. Esto quiere decir que el corazón no bombea la sangre normalmente desde las venas hasta las arterias, lo que aumenta las presiones venosa y capilar, provocando un aumento en la filtración capilar. Además, esto aumenta la presión arterial, haciendo que la disminución de la excreción de sal y agua por los riñones cause aún más edema. Entonces, como podemos ver o comprender, una insuficiencia cardíaca es una causa de un edema extracelular.
También encontramos el edema causado por una menor excreción renal de sal y agua. Este es cuando la mayor parte del cloruro de sodio añadido a la sangre permanece en el compartimiento extracelular y solo son pequeñas las cantidades que entran a las células. Existen también las nefropatías que reducen la excreción urinaria de sal y agua, en las que se añaden grandes cantidades de cloruro de sodio y agua al líquido extracelular. Continuando, también encontramos el edema causado por una reducción de las proteínas plasmáticas. Esta reducción se da por la reducción de la concentración de las proteínas plasmáticas, lo que quiere decir que es la pérdida de las proteínas en la orina en ciertas nefropatías. Y a este vamos a denominarlo síndrome nefrótico. También puede ser causado por una producción insuficiente de la cantidad normal o una pérdida de las proteínas en el plasma, lo que provoca un descenso en la presión osmótica coloidal del plasma, lo que aumenta la filtración capilar en todo el cuerpo y así se produce el edema extracelular. También existen mecanismos de seguridad que normalmente impiden el edema. El primero sería la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión es negativa. El segundo es la capacidad del flujo linfático de aumentar de 10 a 50 veces. Y el tercero es la reducción de la concentración de las proteínas en el líquido intersticial. El mecanismo por la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión es negativa nos dice que la presión hidrostática normal del líquido intersticial es de 3 miligramos. La presión hidrostática en el líquido intersticial debe aumentar unos 3 mililitros antes de que comience a acumularse grandes cantidades de líquido en los tejidos. O sea, esto nos quiere decir que si la presión tisular positiva aumenta, se pierde la distensibilidad de los tejidos, lo que hace que se pierda la barrera de protección. Y el flujo linfático, al poder aumentarse de 10 a 50 veces cuando el líquido comienza a acumularse en los tejidos. Gracias a este aumento, permite que los vasos linfáticos puedan transportar grandes cantidades de líquido y proteínas en respuesta a un aumento de la filtración capilar, impidiendo que la presión intersticial aumente a valores positivos. Es por ello que este mecanismo también nos sirve contra la formación de un edema. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre líquidos en los espacios virtuales del cuerpo. Para esto es importante mencionar que los espacios virtuales son cavidades pleurales, pericárdicas, peritoneales, sinoviales, incluidas las cavidades articulares y las de las bolsas serosas. Casi todos estos espacios tienen superficies que casi se tocan entre sí, con solo una capa fina de líquido entre ellas, y las superficies se deslizan entre sí. Para facilitar el deslizamiento, un líquido proteináceo viscoso lubrica las superficies. Y cuando aparece el líquido de edema en los espacios virtuales, es mejor conocido como derrame.
ya que este puede acumularse en el espacio virtual para que así le dé el nombre de derrame. Bueno, y esto sería todo por mi parte. Espero que me hayan comprendido cada cosa que traté de explicarles. Y pues muchas gracias por su atención.